Todos los pequeñitos pueden salir de 3 a 6 y todos los de 7 a 9 pueden salir con su maestro. Los de 10 a 11 también pueden salir. Los de 12 hasta jóvenes solteros pueden salir. Y todos los viejitos se pueden quedar. No, ¿qué pasó? Ahorita regresa, brother. Vamos a ver un hermoso tema esta tarde, hermanos. La semana pasada comencé hablando de la importancia de ganar el corazón de un hijo, o la importancia del corazón de un hijo, es lo que hablé la semana pasada. Y esta semana quiero continuar hablando de lo que dice la palabra de Dios, de cómo ganar el corazón de un hijo. Ahora quiero decir esto. Estos mensajes no son para los que han perdido el corazón de un hijo. Estos mensajes son para todos, hermanos. Los que lo han perdido y los que no lo han perdido. Para que no lo pierdan. Y los que lo han perdido para los que lo recuperen. Y los que no tienen hijos todavía, para que desde que entran al matrimonio usted pueda saber la importancia del corazón de un hijo. Cuando Dios le da un bebé, cuando Dios, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Dios nos da hijos, allá en Salmo 127, y dice la escritura, déjeme leerlo para no mal citarlo, no decirlo mal, pero en Salmos 127 dice la escritura lo siguiente, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios nos ha dado preciosos hijos con un corazoncito desde recién nacidos, que ese corazoncito Dios no quiere que jamás lo perdamos, Dios quiere que siempre lo tengamos, y por eso es que estos mensajes no solamente son correctivos, son preventivos, son instructivos, son educativos para todos. Vamos a la palabra de Dios, Génesis 12, por favor, Génesis capítulo 12, y vamos a ver, Génesis 22, perdón hermanos, Génesis 22. Y vamos a ver, ahí en Génesis 22, versículos 1 hasta el versículo 14. Ya que lo encuentre, por favor, póngase de pie. Génesis 22, versículos 1 al versículo 14. ¿Ya lo encontramos? Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, todos, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Todos. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Todos. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo,
y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Todos. Y Abraham, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Padre, te ruego que por favor unjas a tu siervo y usa este mensaje para la posteridad de las familias aquí representadas y para la bendición de nuestros hijos, de nuestros hogares, y para cambiarnos, Señor. Hemos venido aquí no para escuchar y ser entretenidos, pero hemos venido aquí para escuchar tu palabra y ser transformados, ser conmovidos, ser, Señor, hechos a la imagen de Cristo. Gracias, Dios, por esta tarde. Te pido en nombre de Cristo Jesús, bendigas tu palabra. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La importancia del corazón de un hijo y cómo ganar el corazón de un hijo. Hermanos, en este pasaje, Abraham tenía el corazón de su hijo. Fíjese, en este pasaje, hermanos, Abraham tenía el corazón de su hijo. Es claro. ¿Por qué digo que Abraham tenía el corazón de su hijo? Porque su hijo, hermanos, confió totalmente en su padre. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 22. Miren lo que dice la escritura. Dice en el versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, hermanos, preguntó algo muy simple, algo muy básico. Vamos a ofrecer holocausto. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? No hay holocausto sin sacrificio. ¿Dónde está, papi, el holocausto? Yo creo que Isaac, hermanos, empezó a oler algo raro. Yo olería algo raro aquí. Vamos a ofrecer sacrificio, pero no hay holocausto. Algo está raro aquí. Algo no está bien. Pero Abraham e Isaac siguieron adelante. Pero note, hermanos, Isaac tenía una fuerte ancla en el hecho de que su padre lo amaba. Note lo que dice en el versículo 2 de Génesis 22. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien, ¿qué, hermanos? A quien amas. No queda duda, porque Dios lo dice, que Abraham amaba a su hijo. Abraham amaba a su hijo y su hijo sabía que su padre lo amaba. Era algo mutuo. Yo me pregunto, hermanos, si le hicieran una pregunta a nuestros hijos y les preguntaran esto: muchacho, ¿te ama tu papá? ¿Qué responderían? ¿Te ama tu papá? Quizá los niños responderían: sí, papi me ama. Los jóvenes es donde quién sabe qué responderían. Y los adultos ya saben la verdad, si los amas o no los amas. Pero si les preguntaran a cada uno de nuestros hijos, por individual, por separado, sin papá presente, papá está en otro lugar, solamente alguien les preguntara: ¿te ama tu papá? ¿Te ama tu papá con el amor de Dios, con el amor ágape, como tú necesitas ser amado? Hermano, no había duda de que Isaac sabía que su papá lo amaba. Hablamos de un muchachito, 14 años más o menos. Él sabía que su papá lo amaba, pero hay algo muy importante en la ecuación de este asunto. No solamente yo creo que
Abraham amaba a su hijo Isaac, pero yo creo, hermanos, que también Isaac amaba a Dios. Isaac amaba a Dios también. Y vemos que, vea lo que dice la escritura, hermanos, en el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo. Y ató a Isaac su hijo. Hermanos, Isaac se dejó atar. ¿Cuántos años tendría aquí aproximadamente Abraham? Más de 100 años, hermanos. 100 y tantos años. Abraham era un anciano. Abraham no era un joven igual que Isaac. Abraham era un anciano y obviamente que no corría más rápido que Isaac. Isaac corría más rápido que Abraham. ¿Están de acuerdo, hermanos? Isaac podía mangonear a su papá y tratar de quitárselo de encima cuando lo agarró para amarrarlo. Y la verdad es que a veces no podemos ni siquiera controlar a un pequeñito cuando queremos disciplinarlo, porque se mueven como gusanitos, ¿verdad? Y se hacen por todos lados y nos van de las manos. Isaac se dejó amarrar por su papá. ¿Por qué? Porque Isaac podía confiar en su papá, hermanos. Él podía confiar, papá me ama y todo lo que papá haga, todo lo que papá me aconseje, todo lo que papá me diga, todo lo que papá me pida hacer, es para bien, es para la voluntad de Dios, es para la gloria de Dios. Yo voy a confiar en papá. ¿Me va siguiendo, hermanos? Pero la base de todo esto, de todo ese sacrificio, lo que dice la Biblia es que Abraham ama a Isaac. E Isaac ama a Dios. Isaac confía en su padre. Y hermano, vemos el resultado. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Yo creo que su hijo, hermanos, ya estaba allí convencido de que su papá lo iba a degollar como sacrificio. Y yo creo que Isaac había aceptado la voluntad de Dios para él, porque su padre no iba a hacer nada que dañara a su hijo, ni iba a hacer nada que no fuera la voluntad de Dios para su hijo. Había una total confianza entre Isaac y Abraham. Pero note lo que hace Dios, hermanos, es maravilloso. Entonces el ángel de Jehová, versículo 11, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ahí vemos, hermanos, la bendición que viene cuando un padre ama a sus hijos y los hijos aman a Dios y confían en sus padres. Es la ecuación perfecta. Un padre ama a sus hijos porque un padre ama a Dios. Un padre ama a Dios, un padre ama a sus hijos aman a Dios, los hijos confían en sus padres. Es una ecuación perfecta porque en este escenario, en esta ecuación, se hace la voluntad de Dios, hermanos. Y Dios se manifiesta en esta ecuación. Y note lo que dice, versículo 3. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. ¿Se imagina, hermanos, la gran lección que aprendió Isaac? Seguro que dijo Isaac, papi, ¿cuándo vamos otra vez a jugar al holocausto y al oferente? ¿Cuándo vas a volverme a amarrar, papi? Eso está bueno. Dios hace milagros. Dios hace maravillas, ¿no creen, hermanos?
Y dijo Isaac: papi, qué bendición, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios te acaba de probar, y padre, también Dios me probó a mí si yo iba a confiar en ti, si yo iba a hacer la voluntad de mi padre. Y los dos salimos victoriosos, y Dios proveyó un cordero. Y hermanos, ese cordero sabemos que es un tipo de Cristo. Y dice versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Hermano, cuando los padres aman a sus hijos y los hijos confían en sus padres, Jehová siempre va a proveer sus bendiciones. Jehová siempre va a darnos toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo que tiene en su corazón para nosotros. Dios nos los va a dar cuando nosotros amamos a nuestros hijos y los hijos confían en sus padres y también aman a Dios. Y quiero hablar esta tarde, voy a tratar de tomar, hermanos, hablar de dos temas, de cómo ganar el corazón de un hijo o cómo mantener el corazón de un hijo. Y primeramente, lo primero es amar a nuestros hijos. Eso es lo primero, aunque ya hablé de esta mañana del amor de un padre, un líder, amar a sus seguidores. Los hijos, hermanos, deben estar convencidos de que los amas. Y quizá no debiéramos esperar que alguien les preguntara a nuestros hijos si los amamos. Quizá les debiéramos preguntar nosotros mismos: hijo, ¿crees que te amo? Y si nos dicen: pues no creo, papá, no estoy muy seguro, entonces preguntarles: hijo, ¿qué crees que amo yo más que a ti? Y escuchar sus respuestas, hermanos. Porque a veces las respuestas van a ser algo como esto. Las respuestas van a ser: bueno, ¿tú amas más tu trabajo que a mí? ¿O tú amas más el deporte que a mí? ¿O tú amas más el hobby que a mí? Y ver qué es lo que responden los hijos, porque ciertamente es necesario que ellos se sientan amados, que ellos sepan que los amamos, porque si no hay ese amor, hay un gran vacío en el corazón de los hijos. La necesidad más grande de un hijo, hermanos, es ser amado. No son zapatos, no es ropa, no es comida. La necesidad más grande de un hijo es, hermanos, es ser amados. Y usted sabe, hemos vivido en otros países, en México, en Guatemala, en Argentina, en Uruguay, en donde sea. Hemos vivido en otros países a veces con más pobreza, y aunque no haya zapatos, aunque no haya ropa, aunque no haya comida, aunque no haya lujos, pero cuando hay amor, hay felicidad, hermanos. Y a veces en ese país tenemos zapatos y tenemos ropa y tenemos la mejor comida, pero no hay amor, hay un vacío. La falta de amor causa un gran vacío en el corazón de los hijos, y cuando en lugar de amor hay pleitos, en lugar de amor hay dureza y palabras malsonantes, cuando en lugar de amor hay reclamos y quejas, no vamos a poder llenar ese vacío que Dios le ha dado a los hijos, que solo los padres podemos amar a los hijos y llenar ese vacío, y los lastimamos grandemente, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Podemos amar a nuestros hijos con el amor de Dios, porque Dios, vea lo que dice Romanos 5:5, por favor, hermanos. Romanos 5:5. Podemos amar a nuestros hijos con el amor de Dios, porque Romanos 5:5. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor ¿de quién, hermanos? De Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué podemos amar a nuestros hijos? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo, pastor? Cuando fuimos salvos. Por eso la necesidad más grande de un padre también, hermanos, es ese vacío que hay, que solamente Dios puede llenar. Y Dios llena ese vacío cuando Dios nos derrama su amor, cuando somos salvos, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal y entendemos que Dios nos ama. Hermano, somos completados.
La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice Romanos 5:8, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que en eso se demuestra el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, pero que Él nos amó primero. Para poder amar necesitamos entender el amor. Y el amor se comprende cuando somos salvos. Y Dios lo derrama en nuestro corazón. Ahora, ¿podemos amar aún sin ser amados, hermanos? Uno dice, bueno, ¿yo cómo voy a amar a mis hijos? Mis padres no me amaron a mí. Yo crecí como una hierba ahí solito y nadie me regó, nadie me abonó, nadie me cuidó, me dejaron crecer solito y por la pura misericordia de Dios estoy como estoy. Yo creo que mis padres no me amaron a mí. Estaban demasiado ocupados o estuvieron divorciados o nos abandonaron o muchas historias tristes que podemos decir, yo no puedo amar porque yo no fui amado, pero no es cierto, hermanos. Cuando Dios nos ama, podemos amar aún sin ser amados. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿qué dice, hermanos? Vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Podemos amar aún sin ser amados. A veces los hijos no saben cómo amar a sus padres. Aún no saben cómo agradecer a sus padres. Aún los hijos no saben cómo honrar a sus padres, respetar a sus padres. Están creciendo, son jóvenes adolescentes. A veces en lugar de amarnos, de respetarnos, de honrarnos, hacen todo lo contrario. A veces nos quebrantan el corazón. A veces tenemos en el corazón una gran tristeza. Y ellos lo hacen por su inmadurez, por su juventud, por su inexperiencia. Pero aunque no recibamos esa honra que los padres dicen que debemos recibir, honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, para que te vaya bien, aún nosotros podemos amarlos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Y cuando nosotros amamos, porque Dios nos amó primero, empieza Dios a hacer algo en los hijos que los va a llevar a la madurez y los va a llevar al punto de darse cuenta que no hay nadie mejor que papi en su vida para criarlos y para ayudarlos, porque el amor de papi es como el amor de Dios. Esta mañana yo le estaba enseñando de la Biblia cómo los hijos forman una imagen de Dios por lo que nosotros hacemos y cómo los tratamos a ellos. Para muchos hijos, Dios es representado por los padres. Y cuando nosotros los amamos, ellos van a entender que Dios también los ama, aunque ellos no sean amables. Hay un camino, hermanos, para amar a los hijos y se llama el camino más excelente. Vea lo que dice 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Dice 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino sabemos que es el amor. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, ¿o qué, hermanos? Címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? Nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice, hermanos? De nada me sirve. El amor es, ¿qué dice? Sufrido. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. El amor no se goza de la injusticia. El amor se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí vemos el amor, hermanos. El amor, dice la palabra de Dios. Fíjese en el versículo 4. El amor es sufrido. ¿Cómo amar a los hijos para ganar su corazón? Hermano, el amor es sufrido porque ama aun cuando vemos que nuestros hijos tienen imperfecciones. ¿Quién aquí dice, pastor, mis hijos son perfectos? Nadie, ¿verdad? Pero a veces, porque no son perfectos, los hijos no se sienten amados. Le voy a decir por qué. Porque nosotros los lastimamos haciéndolos sentir que tienen que hacer todo bien, haciéndoles ver que no hay margen de error para ellos, no se pueden equivocar, o les exigimos demasiado. Y a veces olvidamos cómo éramos nosotros, hermanos. ¿Se acuerda cuántos errores cometimos como jóvenes, como niños? ¿Se acuerda, hermano, malas decisiones que usted y yo tomamos? Pero cuando papá, en lugar de amarnos y ser sufrido, nos lastimó con palabras, nos maltrató con su boca y nos hizo sentir que nunca podíamos agradarlo, no nos sentimos amados. Al contrario, nos sentimos como solamente alguien para traer alegría a nuestro Padre o gozo a nuestro Padre, pero no nos sentimos amados. El amor, dice la palabra de Dios, es sufrido. Esto es, vamos a amar, hermanos, a pesar de que nuestros hijos son imperfectos, vamos a amarlos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que, hermanos, pecadores, Dios nos ama y Dios nos dice, eres pecador, pero te amo. El amor cubre multitud de pecados, hermanos. Podemos amar a nuestros hijos aun cuando no estemos de acuerdo con ellos. A veces, cuando no estamos de acuerdo con nuestros hijos o las decisiones que toman nuestros hijos, podemos tomar una posición, es decir, estoy en desacuerdo contigo, por lo tanto, te voy a rechazar. Estoy en desacuerdo contigo, por tanto, te voy a reprochar. Cada que te vea, vas a escuchar reproches de mí. Estoy en desacuerdo contigo, por lo tanto, cada que te vea, voy a mostrar todo mi mal sabor de boca y voy a reclamarte. Cada que nos veamos, voy a reclamarte. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no queremos verlos. No queremos hablar con ellos, no queremos que nos vean. ¿Por qué? Porque hubo un desacuerdo, una mala decisión, y en ese momento tomamos una posición. En lugar de aceptarlos tal y como son, con todos los errores, empezamos a rechazarlos, a reprocharlos, empezamos a hacerlos sentir mal porque nos fallaron, y ellos, hermano, nunca sienten ese amor que todo lo sufre. Ese amor que ama a pesar de no ser amados. Ese amor, hermano, que ama a pesar de que no seamos todo lo que tenemos que ser. Como personas somos amados. El amor, hermano, se esmera, y es el amor del Padre, en nunca hacer o decir algo que lastime el corazón del ser amado. Y cuando un hijo hace algo,
tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en no lastimar su corazón, en no irritar su corazón, porque en lugar de ganar el corazón lo empezamos a perder. La palabra de Dios dice que los padres, hermanos, vea lo que dice Colosenses 3. Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3, dice la palabra del Señor. Versículo 21. Padres, ¿qué dice, hermanos? Colosenses 3:21. No exasperéis a vuestros hijos para que no se qué, hermanos, desalienten. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí hay un perfecto balance. Le dice Dios a los hijos: hijos, obedece a tu padre, pero padres, no exasperes a tus hijos. Esto es cuando un hijo, hermanos, no obedece a un padre. Los padres tenemos que tener cuidado en no exasperarlos para que no se desalienten. ¿Cómo exasperamos a un hijo? Lo exasperamos con palabras que los lastiman. Los exasperamos irritándonos y haciendo cosas indebidas. Y los exasperamos cuando nosotros no les tenemos paciencia. Le damos rienda suelta a nuestro enojo, y a veces los padres vivimos con frustración del trabajo. Como le dije esta mañana, hoy en día el mundo nos ocupa demasiado, estamos trabajando mucho, y no solamente el trabajo en el mundo actual es físico, pero es mental, es emocional. Te piden de entregar el trabajo a una fecha límite y tienes que sacar tu cuota y todo eso, y llega el punto donde el padre está bien frustrado, el padre está bien cansado, el padre está bien presionado, y cuando un hijo lo desobedece, hermano, dejas caer toda tu frustración sobre un hijo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque todos los papás hemos hecho eso. Nos descargamos con los hijos, y ellos no tienen la culpa de la frustración que traemos por el trabajo, o porque nos corrieron, o porque no nos pagaron, o porque nos fue mal en el trabajo, o porque no nos tratan bien. Tenemos que, hermano, ser llenos del Espíritu Santo y pedirle a Dios: ayúdame a amar a mi hijo, porque este asunto yo no puedo traer mis frustraciones conmigo, no lo quiero irritar, porque si lo irrito, digo algo, lo puedo desalentar, y si mi hijo se desalienta, se desanima, no va a poder vivir para Dios. A veces los padres, hermano, marcamos la vida de nuestros hijos con sentimientos de culpabilidad. Los sentimos a ser culpables todo el tiempo. Y es horrible, hermanos, que alguien te lleve a sentirte culpable todo el tiempo. Porque es lo opuesto, hermanos. Culpabilidad es lo opuesto a perdonar. Como le dije en la mañana, los padres debemos perdonar a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos perdona Dios, hermanos? Dice la Biblia que si alguien nos dice, dijo Pedro, y Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Se acuerdan, hermanos? Le dijo el Señor: hasta 70 veces 7. Esto es, vas a perdonar todo el tiempo. Pero a veces los hijos nos hacen 1, 2, 3, y ya van en 7 por 7, 49. Van en 448, y ya decimos: ya basta, y ya no te voy a perdonar, te voy a guardar rencor, te voy a tratar mal. Mi semblante va a cambiar contigo, mi rostro va a cambiar contigo, no te voy a sonreír, mis ojos van a estar así como duros contigo, voy a fruncir el ceño contigo. Y eso es, hermano, una señal de que no hemos perdonado a nuestro hijo, le tenemos resentimiento, le traemos rencor. Y cuando un padre no perdona a su hijo, ese hijo vive con sentimiento de culpabilidad todo el tiempo. Y lo traemos en una cárcel de culpabilidad, donde él no puede salir porque necesita el perdón de sus padres. No solamente eso, pero a veces los llenamos con temores y con complejos por las palabras que les decimos, y los hacemos sentir que no sirven para nada. Les hacemos sentir inútiles, y quizá a veces parecen, pero no lo son, hermanos. Todos en un momento necesitamos que nos ayuden a salir adelante. Pero un padre, hermanos, debe de amar a sus hijos con el verdadero amor de Cristo,
y debemos sufrir todo. El amor que dice, todo lo sufre. El amor, vamos de vuelta a 1 Corintios 3, hermanos, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no busca, dice la palabra de Dios, versículos 5, no busca lo suyo propio. La soberbia y el egoísmo son las barreras más grandes del amor. La soberbia y el egoísmo son las barreras más grandes del amor. Y la mayor parte de la gente no sabe amar porque es egoísta. ¿Sabe, hermanos? ¿A quién amamos? A nosotros mismos. Y nos amamos tanto a nosotros mismos que no podemos amar a nadie más. Dice la Biblia, en los postreros tiempos, 1 Timoteo 3, habrá hombres que, hermanos, amadores de sí mismos, avaros y qué más, vanagloriosos, soberbios. Y eso es lo que nos limita a amar. El amor lo limita, hermano, el egoísmo, amarnos a nosotros mismos. Y la verdad, hermanos, papás, ustedes, aquí hay muchos papás, ustedes saben, cuando uno es padre, un padre maduro empieza a amar a otros de tal manera que parece no amarse a sí mismo. Por ejemplo, un padre ama tanto a sus hijos que hasta no duerme porque se enferman. Un padre ama tanto a sus hijos que deja sus hobbies por estar con ellos. Un padre ama tanto a sus hijos que trabaja tiempo extra porque quiere darles un regalo especial. Ya estamos dejando de amarnos a nosotros mismos y estamos empezando a amar a otros, amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, porque amamos a Dios. Y eso es una marca de madurez. Pero hermano, el egoísmo y la soberbia no nos dejan amar con el amor de Dios. Y una forma, en la mañana les dije cómo los hijos deletrean amor. Los hijos deletrean amor, T-I-E-M-P-O, tiempo. Y a veces los hijos dicen, no me amas. ¿Por qué no te amo, hijo? Porque no pasas tiempo conmigo. No me amas porque no pasas tiempo conmigo. Muchos papás somos culpables, hermanos, de no pasar tiempo con ellos. Ellos así se sienten amados. El lenguaje de amor de un niño es tiempo. Ustedes fíjense, hermano, los niños hacen preguntas. 5 añitos, 4 añitos, tienen un montón de preguntas. Y a veces los papás, en lugar de responder las preguntas, déjate para allá, pregúntale a tu mamá. Estoy ocupado, ¿verdad, hermanos? Los hijos, hermano, yo me acuerdo cuando estaba niñito y joven, yo le corría con mi papá. Quería ir con él, quería acompañarlo, quería estar con él, ¿verdad que sí, hermanos? Y a veces papá, regrésate, vete con tu mamá. ¿Por qué? Porque, como le dije en la mañana, crecimos con papás hoscos, reacios, machos. Decimos, no, los niños con su mamá y papá va a trabajar duro y no puede traer niños porque no vas a estorbarme. Y es todo lo contrario, hermanos. Qué bendición cuando un hijo viene con papá, trabaja con él, lado a lado, platican, pasan tiempo juntos, hermanos, es precioso. Pero así es como los hijos deletrean amor, tiempo. Y los papás tenemos que ver, estoy pasando tiempo con ellos, estoy demasiado ocupado para no pasar tiempo con mis hijos. Hermano, hay que ver cuáles son los intereses de los hijos. Yo he fallado en esto. No estoy predicando esto como el ejemplo perfecto, como el que nunca se equivoca, pero hay un ejemplo de un papá que llevó a su hijo, hermanos, a jugar golf. Y cuando llegaron de jugar golf, le preguntaron al papá, ¿cómo te la pasaste? Uf, de maravilla, jugamos golf, 18 hoyos, bla, 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 bla. Y le preguntaron al niño, ¿cómo te la pasaste? No, hombre, bien aburrido. ¿Por qué? Porque pasar tiempo, pero en lo que a ellos les interesa. Había, hermanos, una ilustración también de un hombre que
le dijo a su hijo, pues está bien. Este hombre era un hombre de negocios, muy ocupado. Su tiempo era dinero. Él cuando no estaba trabajando perdía dinero. Su tiempo era dinero y su hijo le estaba rogando, les rogaba, papá, llévame a jugar con esto y aquello, vamos a jugar. Y después le preguntaron al hombre, no es cierto, el hombre escribió en su diario, hoy salí con mi hijo y fue una pérdida de tiempo, porque no puede hacer eso y aquello. Eso es lo que escribió papá. Y su hijo tenía un diario y él escribió esto, hoy salí con mi papi y fue uno de los días más felices de mi vida. Me sentí tan contento de estar con mi papá y jugar con él. Ve la diferencia, hermanos. Y a veces no entendemos lo importante que es que los hijos se sientan amados de la forma como ellos deletrean amor, porque de esa manera podemos o ganar su corazón o no perder su corazón. El amor, dice la palabra de Dios en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor, hermanos, es paciente. Amamos a nuestros hijos cuando somos pacientes. Parece que nunca vas a cambiar. Parece que nunca vas a entender. Parece que nunca vas a mejorar. Pero, hermanos, el amor es paciente. Eso quiere decir que espera y espera y espera y espera y espera hasta que Dios cambie el corazón de los hijos. El amor es paciente. Y qué bueno, hermanos. Y mire, este capítulo del amor, yo creo que no está hablando tanto del amor que uno tiene que tener con la gente, pero de cómo Dios nos ama. Dios es paciente conmigo. Y a Dios le ha tomado años trabajar conmigo para hacerme ver que necesito cambiar, y Dios ha tenido paciencia conmigo. Dios es longánime y tiene paciencia, pero igualmente si queremos ganar el corazón de un hijo tenemos que ser pacientes. Nunca cansarnos de enseñarles, hermanos. Nunca cansar de corregirlos. A veces los padres honestamente decimos, ya me cansé, te he enseñado tantas veces y no entiendes. Eres cabezón como tu mamá, decimos. O al revés, como tu papá. No entiendes, no agarras la onda, ¿qué te pasa? Y decimos ya. Pero un padre, hermanos, es paciente porque ama a un hijo y le enseña, 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 y le vuelve a enseñar. Le enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los amamos. Oh, qué importante es el amor, hermanos. Voy a terminar con la segunda forma de ganar el corazón de un hijo, y voy a tener que ser breve en esto. Número 1, ¿cómo ganamos el corazón de un hijo? Cuando lo amamos. Número 2, ¿cómo ganamos el corazón de un hijo? Cuando lo bendecimos. Hermano, un padre tiene un regalo para un hijo que nadie más le puede dar. Y ese regalo que un padre le puede dar a un hijo es darle a su hijo su bendición. Los padres antiguos lo hacían. Mami, ya me voy a trabajar, dame tu bendición. Papi, me voy a trabajar, ora por mí, bendíceme. ¿Se acuerdan, hermanos? Ya no se acostumbra tanto, pero es bíblico. Los padres pueden darle la bendición a los hijos. Pero, hermanos, la bendición era una práctica de los patriarcas. Miren lo que dice la palabra de Dios, Génesis 49, 28. Génesis 49, 28. Génesis 49, 28. Dice la palabra de Dios, Génesis 49, 28. Dice la escritura, hermanos. Todos esos fueron los 12 tribus de Israel, y eso fue lo que su padre les dijo. ¿Al qué, hermanos? Bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Todo padre puede bendecir a un hijo porque Dios quiere que los padres los bendigamos. Ahora, ¿sabe, hermanos, qué pasa
cuando un padre no gana el corazón de un hijo. Cuando un padre pierde el corazón de un hijo. Cuando un padre no trata bien a su hijo o su hijo no responde bien a su padre, ¿qué es lo que pasa? Un hijo se rebela. Y cuando los hijos se rebelan, cuando un hijo sale de su casa por rebeldía o pecado, no le va a ir bien. No le va a ir bien, hermanos. Y usted y papá y mamá lo sabemos. No le puede ir bien a un hijo que sale de casa sin la bendición de sus padres. No le puede ir bien a un hijo que sale de casa o se va por rebeldía o por pecado. No le puede ir bien el resto de su vida hasta que él regrese al punto donde las cosas empezaron a ir mal, y es el punto donde ellos no valoraron la bendición de sus padres. Habrá consecuencias porque les faltó la bendición. Vea lo que dice, hermanos, Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. La palabra de Dios dice, Éxodo 20, versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días, ¿qué, hermanos?, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre. Y dice la Biblia, Dios te va a alargar los días. Vea lo que dice Efesios 6:1. Efesios 6, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya, ¿qué, hermanos? Bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Los padres podemos dar una bendición a nuestros hijos que nadie les puede dar. Pero la bendición, hermanos, viene cuando los padres obedecemos a Dios y los hijos obedecen a Dios. Los dos. Cuando los padres obedecemos a Dios y los hijos obedecen a Dios, la bendición del Padre en realidad es la bendición de Dios. Los padres no somos Dios, pero los padres obedecemos a Dios, los hijos obedecen a Dios. Dios bendice a los hijos por medio de los padres, porque Dios puso a los padres en la vida de los hijos para que ellos fueran bendecidos cuando los obedecieran, cuando los honraran. Por eso es importante que no perdamos el corazón de un hijo, porque cuando perdemos el corazón de un hijo, ellos pueden muy bien rebelarse y pueden perder la bendición de Dios en sus vidas. Tres cosas rápidamente. ¿Cómo podemos bendecir a un hijo, hermanos? Número 1, orando por ellos. Orando por ellos. Estoy leyendo un libro. El libro que escribió mi pastor hace muchos años, cuando él perdió el corazón de sus hijos. Y me quedé pasmado cuando leí esta parte. Leí, hermanos: hace 8 años, por primera vez, ayuné y oré por la salvación de mis hijos durante 3 días. 4 días después que terminé con el ayuno, mi hija, quien estaba trabajando en un campamento cristiano en West Virginia, me llamó por teléfono para informarme que la última noche del campamento ella había sido salva. Me comentó que ella tenía todo el conocimiento de cómo ser salva en su cabeza, pero que no había creído de corazón. Seguí orando y ayunando por la salvación de mis hijos. En el espacio de 6 meses había ayunado unos 50 días y hasta 13 días consecutivos sin comer. Al final de esos 6 meses, mi hijo, quien estaba viviendo en rebeldía, entregó su corazón a Cristo. Él comenta que muchas veces se despertaba en la madrugada y sabía que sus padres estaban orando por él. La bendición de Dios reposa la vida de nuestros hijos a través de nuestras oraciones. Wow.
Podemos bendecir a nuestros hijos, hermanos, orando por ellos, ayunando por ellos. Número 2, podemos bendecir a nuestros hijos cuando nosotros les compartimos hacer la voluntad o les enseñamos a hacer la voluntad de Dios. Les ayudamos, les enseñamos a temer a Dios. Temer a Dios, hermanos, se aprende. Les enseñamos a servir a Dios con todo su corazón. Deuteronomio 6, 5 al 13, no lo vea, pero usted puede leer ahí en la palabra de Dios cómo un padre puede enseñar a sus hijos la voluntad de Dios, a temer a Dios y a servir a Dios. Y cuando hacemos esto, vamos a bendecirlos. Porque, hermano, nadie va a enseñar a un hijo a hacer la voluntad de Dios mejor que un padre. Porque a nadie le importan más nuestros hijos que a su propio padre y a su propia madre. A mí me importan sus hijos, pero no como a ustedes, hermanos. Un padre puede bendecir a su hijo enseñándoles. ¿Y cuántas veces, pastor, no entiende? Hermano, síguele enseñando. La palabra de Dios nunca regresa vacía. No nos, dice la Biblia, la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Como lo dije en la mañana, hermanos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Esto es, hermano, que puede ser joven y no hacer la voluntad de Dios, pero cuando sea viejo va a decir: wow, mis padres oraron, mis padres ayunaron. Dios va a tocar su corazón, hermano, y tarde que temprano Dios puede obrar, hermanos. Porque no es en vano que un padre enseña a sus hijos la voluntad de Dios, a temer a Dios y a servir a Dios. Hermanos, somos la conciencia de nuestros hijos cuando le decimos: hijo, eso no está bien, eso no se hace, eso no agrada a Dios, esas palabras a Dios no le agradan. Hijo, teme a Dios. Solo un padre lo puede hacer así, hermanos. Y tercera forma y última de cómo bendecir a nuestros hijos es viviendo de tal manera que la bendición de Dios en tu vida alcance a tus hijos. Hermano, nuestros hijos pueden ser bendecidos porque Dios te bendice a ti. Vea lo que dice Salmo 112, por favor, hermano. Salmo 112. Salmo capítulo 112. Salmo 112, en el versículo 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será, ¿qué, hermanos? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será, ¿qué, hermanos? Bendita. ¿A quién bendice Dios? A la generación de los rectos. Esos somos nosotros, hermano. Por esa razón, si papá y mamá tenemos que arrepentirnos, arrepiéntete. Vuélvete a Dios, arregla tu vida, cambia, deja tu pecado, deja tu vana manera de vivir, conviértete a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes atraer bendición a tu familia. Pero igualmente, si yo como padre soy duro, rebelde, contradictor, soy un necio, hermano, igualmente puedo atraer maldición a mis hijos. En la palabra de Dios dice, note lo que dice en Éxodo capítulo 20, Éxodo 20, dice la Escritura lo siguiente, Éxodo 20, dice la palabra de Dios, dice versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, habla de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de quienes, hermanos, los que me aborrecen. Hay generación que a su madre no bendice, dice Proverbios 30, muchas cosas que les puedo decir, pero podemos atraer bendición a nuestros hijos cuando tú y yo somos rectos y tememos a Dios. La bendición, hermanos, de Dios hace la diferencia. Pero es necesario, hermanos, que nosotros vivamos una vida tal que nuestros hijos sean alcanzados con la bendición de Dios.
Nuestros hijos necesitan ser edificados y animados por las palabras sazonadas con gracia que los hagan sentir aceptados y amados. En Japón, hermanos, termino con este ejemplo. En Japón se hizo un experimento de la importancia de las palabras, lo que los hijos escuchan. Y estos experimentos, unos científicos tomaron arroz blanco recién cocido y lo dividieron en 2 porciones. Una porción la pusieron en un cuarto que tenía bocinas día y noche, y por 3 días había voces gritando obscenidades, palabras malsonantes y palabras ofensivas, acompañadas con heavy metal, con rock metálico, rock pesado. En el otro cuarto, hermanos, había otra porción de arroz blanco recién cocido, y había bocinas que por 3 días había voces expresando amor, palabras cariñosas, palabras de ánimo, juntamente con bocinas tocando música clásica. Después de los 3 días, el arroz sometido a malas palabras se hizo café, hermanos, y empezó a echarse a perder. Mientras que el otro arroz se mantuvo, el arroz con las bocinas de amor y de buenas palabras, ese arroz se mantuvo, hermanos, fresco como si se acabara de cocinar. Hermanos, Dios quiere que veamos el poder que tenemos los padres para ganar el corazón de un hijo, para no lastimarlos, para no empujarlos al borde de la rebeldía, no exasperarlos, porque Dios nos ha dado, hermanos, ese privilegio de ser sus líderes. Padre, gracias por la palabra de Dios. Y gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de trabajar en el corazón de nuestros hijos. Padre, nunca es tarde y nunca acabamos en realidad hasta que nos llevas al cielo. Pero mientras los hijos vivan, mientras nosotros vivamos, no hemos acabado, Señor, de trabajar en su corazón. Quizá algunos padres aquí, Señor, necesitamos orar por ellos. Quizá otros necesitan, Señor, cambiar su vocabulario, cambiar su actitud, quitarles la culpabilidad y perdonarlos, quitarles, Señor, los temores o quitarles los complejos que les hemos causado. Quizá algunos padres aquí necesitan tan solamente, Señor, reafirmarle el amor a sus hijos, pasar tiempo con ellos. Señor, no sé qué necesitamos, tú sabes. Habla a cada padre aquí representado, habla a cada madre aquí representada, y ayúdanos, Señor, a tener el corazón de nuestros hijos. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dijiste, Señor, porque dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre, gracias por darnos algo tan precioso, que todo el dinero del mundo no lo puede pagar, que es darnos hijos y darnos sus corazoncitos, Señor. No nos dejes perderlos, no nos dejes lastimarlos, no nos dejes, Señor, herirlos. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.